Patricio Lorente es prosecretario de la UNLP y presidente de la Fundación Wikimedia. Desde el 2005 trabaja como voluntario y en el 2007 fundó junto a otros voluntarios una organización local en Argentina llamada Wikimedia. Al año siguiente, Wikimedia fue reconocida como un capítulo local por la Fundación Wikimedia. Los capítulos locales son organizaciones independientes y autónomas que comparten y sostienen los objetivos de la Fundación Wikimedia dentro de una zona geográfica determinada. En julio de 2015, Patricio Lorente fue electo como presidente de la Junta Directiva de la Fundación Wikimedia. Por primera vez en la historia, un argentino ocupa ese cargo tan importante. La Fundación es una organización que administra un conjunto de proyectos basados en Internet, entre los que se encuentra la popular enciclopedia Wikipedia. Patricio es el único miembro de Latinoamérica. Hoy nos visita Patricio Lorente, presidente de la Fundación Wikimedia. Bueno, ¿qué haríamos sin Wikipedia los nuevos periodistas, ¿no? Los de ahora? Bueno, esa es una de las preguntas que después te vamos a hacer. Patricio, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien. A ver, Wikipedia, tengo entendido que Wikipedia depende de Wikimedia, que es menos conocida. El tema es así. Wikipedia es el nombre de uno de nuestros proyectos. Por supuesto, el proyecto más emblemático, más conocido, digamos, nuestra nave insignia. Sí. Wikimedia es la organización. El wiki tiene que ver con el tipo de software que usamos. Claro. Nosotros usamos una aplicación que se llama precisamente Wiki para todos nuestros proyectos. Y bueno, Wikimedia tiene que ver eso, es el nombre de la organización, el nombre del movimiento Wikimedia, digamos, los miles de voluntarios que participan en Wikipedia, por ejemplo. Claro. Pero sí tenemos algún problema de marcas ahí porque hay mucha confusión. Claro. ¿Cómo es puntualmente tu trabajo ahora que te sumas a esto? Bueno, yo presido en este momento la Junta Directiva de la Fundación Wikimedia. La Fundación es una organización sin fines de lucro basada en Estados Unidos. Nuestra sede está en San Francisco, en California. La Junta Directiva está compuesta por 10 personas. No es un trabajo estrictamente porque nuestros cargos son ad honorem. Tenemos sí una estructura de unas 200 personas que sí, por supuesto, están contratadas porque tienen que hacer funcionar. Digamos, cada vez que vos agarras tu teléfono y buscas una página en Wikipedia, algo tiene que aparecer. Bueno, esas personas se dedican fundamentalmente a que esto funcione. Y después el contenido se desarrolla voluntariamente, alrededor de todo el mundo. Claro. Pero ¿cómo llegás vos? Digamos, vos tenés una trayectoria en la Universidad de La Plata. Sí. ¿Cómo te surge este interés? ¿Fue una propuesta que te hicieron? ¿Cómo llegás? No, yo participo en Wikipedia desde el año 2005, como voluntario, digamos. Me enganché con el proyecto. En 2005 la Wikipedia en español era una cosa muchísimo más pequeña de lo que soy. En ese momento Wikipedia en español tenía unos 30.000 artículos y hoy tiene 1.200.000, digamos, es una dimensión completamente distinta. Y tenía muchos huecos, digamos, uno rápidamente encontraba cosas que le parecía que tenían que estar en una enciclopedia y no estaban. En mi caso, tiene que ver con nuestra ciudad, porque en ese momento no había ningún artículo, digamos, no existía el artículo Estudiantes de La Plata. Y bueno, me di cuenta de eso, tenía amigos que participaban en la enciclopedia, yo venía con mucha participación en el movimiento del software libre, que tiene mucha vinculación con Wikipedia. Y uno empieza a redactar un artículo, después lo corrige, quiere agregar más cosas, tiene miedo de que alguien cambie los datos y ponga algo malo, entonces lo empieza a vigilar. Pero vos haces un artículo y hay muchos temas conectados que por ahí tampoco lo tienen, entonces te empezás a enganchar. Y en el 2007, junto con, bueno, nos fuimos conociendo entre gente que también participaba y junto con otra gente creamos Wikimedia Argentina, que es la organización afiliada a la Fundación Wikimedia en nuestro país. Y bueno, yo la presidí desde el 2007 hasta el 2012. Y en el 2012 las organizaciones nacionales, es decir, Wikimedia Argentina, pero Wikimedia Italia o Wikimedia Hong Kong, etcétera, me eligieron como miembro de la Junta Directiva de la Fundación. Hay 2 lugares de esos 10 miembros que son elegidos por las organizaciones locales. Bueno, yo soy uno de esos 2. Qué bueno, ¿no? Es impresionante. Claro. ¿En algún momento se juntan, digamos, vos fuiste a San Francisco o es todo a través de...? Sí, el movimiento Wikimedia, por así decirlo, tiene un gran encuentro anual que se llama Wikimanía, que acaba de hacerse en México. Todos los años elegimos una ciudad distinta y se hace un encuentro que, bueno, este año fueron 1000 y pico de personas de todo el mundo. El año pasado fue en Londres, éramos cerca de 2500. El año que viene va a ser en Italia, en un pueblito pequeño, que eso va a ser toda una experiencia porque tiene menos habitantes que cantidad de gente que va a ir.
Claro. Y además, es cierto, y además en la Junta Directiva nos juntamos 3 o 4 veces al año presencialmente y mientras tanto también tenemos reuniones, obviamente, vía Skype o Hangout. Claro. Patricio, bueno, Wikipedia es me parece de los proyectos más independientes, ya que está sostenido por las donaciones que hacen los usuarios. Pero también hay un reporte importante de que los usuarios suelen traer problemas con la subida de falsas informaciones y que muchas veces no se pueden dedicar a generar nuevos contenidos porque están tapando los baches de falsas informaciones. Bueno, el año pasado un fanático de una escritora había anunciado su muerte próxima, estábamos en el mes de marzo, y escribió en su biografía como que iba a morir el 26 de noviembre. ¿Tienen un equipo especialmente dedicado a ir a buscar esos pequeños incendios que se hacen? No tenemos un equipo, todo esto se corrige, digamos, en Wikipedia hay información editándose y cambiando todo el tiempo. Y hay una dinámica muy interesante también de esta comunidad más o menos orgánica de voluntarios que detectan informaciones falsas o lo que nosotros llamamos vandalismos y los corrigen muy rápidamente. De hecho, yo recuerdo el caso de esta escritora y cuando ella ya escribió el tweet diciendo alguien puso en Wikipedia tal cosa, ya había sido corregido. Claro. ¿Pero cómo es que cualquiera se mete? ¿Es así? ¿Cualquiera puede cambiarlo o es alguien que se dedica a hackear? Nueva, ¿no? Sí, completamente. Iniciar un artículo, por supuesto hay toda una serie de reglas. Pero las reglas se aplican después de que no hay un chequeo previo de la información. Claro. ¿Por qué es así? Y porque es así. Así es como funciona. Así es la red hoy, así democrático se ha tornado el ¿Qué juego. es lo más insólito? Así es como funciona. En algún momento se quiso poner algunas enciclopedias, en la Wikipedia en alemán estuvo mucho tiempo funcionando, una especie de filtro que si vos eras un usuario nuevo, primero alguien tenía que chequear la información que vos subías. Y la verdad que no funcionó, porque la magia de Wikipedia es que vos contribuís con algo, apretás un botón y aparece para todo el mundo. Y lo cierto es que si bien hay errores que demoran en ser corregidos, en general hay mucha eficiencia a la hora de corregirlos rápidamente y ahora lo que estamos trabajando fuerte es en desarrollar herramientas de software que nos permitan, hay casos de vandalismos muy obvios que se detectan automáticamente, es decir, no es necesario que una persona Si vos blanqueas el contenido de una página y le quitas todo el contenido del artículo, eso es muy obvio que se trata de un vandalismo. Entonces no es necesario que una persona se dé cuenta. Hay una aplicación de software que da una alarma, alguien va a verificar. Bueno, este tipo de detección automática de vandalismos es algo en lo que estamos trabajando fuerte, justamente por lo que decía él, para tratar de liberar un poco de tiempo y de energía de la comunidad de voluntarios para que en lugar de estar corrigiendo todo el tiempo cosas que se hacen mal, se dediquen a crear nuevo contenido. Claro. ¿Y qué fue lo más insólito que has leído que te encontró vos particularmente encontrando esta información? Bueno, hay artículos que no son vandalismos y que son insólitos, que son artículos reales. Hay una lista de artículos raros que algunos son rarísimos, lluvia de animales, por ejemplo, porque es un fenómeno que se ha producido, digamos, fenómenos meteorológicos tipo tornado. Sí. Claro, y que después que cae la vaca, levantan caen. sapos y después Claro. caen. Bueno, Sí. esto efectivamente hay registros. Claro. Bueno, artículos de este tipo. Durante mucho tiempo hubo un artículo que a mí me resultaba súper interesante porque aparte tenía fuentes de calidad, referenciándolo y demás, que era sobre de qué lado hay que poner el papel higiénico. Claro. Si del lado atrás o Hay del una lado pelea adelante. ahí, claro. Después Claro. de mucha discusión ese artículo se borró porque hubo un Se saca de abajo. no hay, De una, abajo, no de hay abajo. una respuesta Porque definitiva. dice Hay que es más costumbres. suave, no al lado ese. Después de mucho tiempo se borró porque se consideró que no era enciclopédico. Claro, claro. Claro, no era Era- Hubo una ¿Todo discusión al respecto. Claro, sí, todo. Pero pasa En que- algún lugar está rescatado y me parece que la Wikipedia en inglés sigue estando. Lo que pasa es que tiene todo y además, perdón Lucho... Vos querés saber de qué lado poner el rollo. Claro. Esperá, No, que no, tenés la duda. porque a mí me llama la atención que, siendo que cualquiera puede meterse y poner un artículo, las nuevas generaciones toman Wikipedia realmente como, Como fuente. que lo sabe todo, es Sí. la fuente y si lo dice Wikipedia es palabra santa. Bueno, eso está mal. Nosotros recomendamos, Claro. si bien creemos que los contenidos en Wikipedia son de muchísima calidad y que esa calidad con el tiempo va mejorando incluso, Sí. nosotros recomendamos no confiar en una única fuente de Claro. información, sea Wikipedia o sea la que fuere, digamos. ¿No? Claro. Esto también nos diferencia mucho de las enciclopedias tradicionales, que también eran como la verdad revelada. Hay una anécdota que a mí me gusta muchísimo, que fue que en el año
fines del año 2005 se publicó por primera vez un estudio que era una comparación entre una enciclopedia tradicional y Wikipedia. Esto fue una comparación a ciegas entre 40 y pico de artículos de la enciclopedia británica y sus similares de la Wikipedia en inglés. 2005, la Wikipedia en inglés tendría en aquel momento 400.000 artículos, una cosa así. Ajá. Hoy tiene 4,5 millones, era mucho más chiquita que lo que soy. Y el resultado de esa investigación, fue un trabajo académico, fue que tanto la británica como la Wikipedia tenían la misma cantidad de errores en promedio. 4 errores menores por artículo, promedio. Fue muy interesante porque los wikipedistas escribieron inmediatamente a la revista que había publicado este estudio pidiendo un detalle de los errores para poder corregirlos. La británica hizo un escándalo, armó una conferencia de prensa diciendo que la investigación estaba mal hecha, que los artículos habían sido mal seleccionados, etcétera, etcétera. Hay dos concepciones distintas del conocimiento. No, Patricio, Lucho le quería preguntar algo, No, lo me interrumpí. quedaba con esto de los factores, porque dijiste, se determinó en el caso lo del papel higiénico que no pertenecía a lo de enciclopedia. ¿Tienen ciertos factores para que un tema esté o no dentro de Wikipedia? Sí, por supuesto. Primero, Wikipedia no acepta ensayos originales, no es fuente primaria, es una enciclopedia. Una enciclopedia significa que es una colección de información ya publicada en otro lugar y de conocimiento. Entonces, esto nos permite también poner la vara en distintas cuestiones. Primero, por supuesto que más de una vez a algún académico se le ocurre que es un buen lugar para colgar su ensayo, su investigación. Bueno, no, hay otros sitios para eso, no es Wikipedia. Pero también, por ejemplo, a una persona que quiere hacer un artículo sobre su mascota. Y a menos que su mascota sea una mascota famosa, un personaje de cine, va a ser un ensayo. Claro. Lo de la mascota también cae en otro rubro, pero que es tiene más grises y los criterios cambian con el tiempo, que es el de relevancia enciclopédica. Se supone que un tema para figurar en una enciclopedia tiene que tener un grado de relevancia, pero bueno, ¿cómo definís qué cosa es importante y qué no? Hay mucha discusión al respecto. ¿Qué clubes de fútbol tienen que tener un artículo en la enciclopedia o no? Bueno, los de primera división seguro, los de Nacional B probablemente. Vos hiciste el de estudiantes. Este tipo de discusiones están todo el tiempo. Están todo el tiempo. Vos hiciste el de estudiantes porque en el informe creo que decía que sos fanático del pincha, ¿no es cierto? ¿De gimnasia lo hiciste o sos totalmente subjetivo? No, lo suelo controlar al de gimnasia. Bueno, esto pasa en los clubes de fútbol. Le cuesta, ¿no? Le cuesta. No había estudiantes, no tenían la enciclopedia hasta que no lo hiciste vos. No, en gimnasia tampoco, la enciclopedia era muy chiquitita en aquel momento. Claro. La primera versión hice yo, después hubo miles de personas, que esto es el fenómeno de Wikipedia, miles de personas que van agregando cosas y incorporándolo. Claro. Y hoy tanto el artículo de estudiantes como el de gimnasia son considerados artículos destacados. Mirá. Es una categoría para los mejores artículos de Wikipedia en español. Si ustedes ven esos artículos, son artículos muy buenos, muy completos. ¿Qué requisitos cumplen los destacados? Bueno, primero, un criterio de completitud, digamos. Tiene que haber, por lo menos, un compendio razonable de toda la información existente sobre un tema. Después tiene que haber muy buenas referencias externas. Si ustedes van a cualquiera de estos dos artículos, hay cientos de referencias al pie del artículo. Tiene que estar bien redactado. Nosotros tenemos un manual de estilo. Los mejores artículos tienen que cumplir con ese manual de estilo. Tiene que tener ilustraciones. Esto también es una discusión, digamos, no hay un criterio automático. Claro. Se proponen los artículos para ser destacados, hay una discusión, muchas veces hay consejos para cómo mejorar esos artículos a la gente que los esté editando y finalmente hay una votación. Claro. Claro. Patricio, ¿podemos considerar a Wikipedia como una red social? Te digo, por ejemplo, ayer cuando a la noche murió la hija de Whitney Houston, la noticia en las breaking news de Estados Unidos y demás repercutió en dos lugares, como siempre, primero en Twitter, pero ahora se da la simultaneidad con Wikipedia. Y llevado más a la cotidianeidad, termina la nominación de Gran Hermano, por ejemplo, y ya está subido el historial de cada participante, cuántas veces fue nominado y quién lo votó, en una tabla completísima. Mirá. ¿Se puede considerar entonces como una red social Wikipedia? No, Wikipedia es una enciclopedia, básicamente. Ese es el objetivo final de Wikipedia, es compendiar la suma del conocimiento y ponerlo a disposición de todas las personas, si es posible en su propio idioma. Por supuesto que hay una dinámica social, hay interacciones sociales, hay cosas que nosotros tenemos que aprender de las redes sociales. Nosotros en los últimos años, sobre todo en las Wikipedias más grandes, que son las más exigentes en cuanto a calidad y demás, estamos teniendo alguna dificultad en retener a nuevos editores. Hay gente que comienza a participar
y deja de participar. Las redes sociales, Facebook y demás, por otro lado, en algún sentido también son competidoras, porque en realidad el principal activo de Wikipedia, por decirlo de alguna manera, es el tiempo libre de gente que quiere donarlo, colaborar en mejorar el contenido. Bueno, muchas personas en el tiempo que están en la web prefieren Facebook o cualquier red social porque es mucho más atractivo que Wikipedia. Bueno, este tipo de cosas que estamos también tratando de aprender. Bien. Bueno, Patricio, qué bueno haber podido charlar algunas cosas que a todos nos interesan, pero no sabemos de dónde vienen. Te tuvimos acá, así que te agradecemos mucho. Gracias por la invitación.